Buenos días, un saludo amigos, un saludo a todos aquellos que son aficionados a la filosofía y juzgan interesantes estos vídeos que yo estoy publicando en YouTube. Hoy inicio una serie de ellos, una serie de vídeos sobre técnica y tecnología. En el de ahora haré unas cuantas precisiones mínimas sobre lo que es el trabajo y luego trataré de explicar en qué consiste la técnica del azar. Sigo aquí a Ortega y Gasset, entre otros. Comienzo. Varios son los significados que pueden distinguirse en la palabra trabajo. Uno es el de obra o producto, como al decir que la mesa del carpintero es su trabajo. Otro es agrupación o clase de los trabajadores, como al decir mercado del trabajo. Un tercero remite al empleo o colocación de alguien que ha encontrado un trabajo. Otro, en fin, es la actividad de seres humanos sobre la naturaleza con vistas a un fin determinado socialmente. Este último sentido, el de la actividad de seres humanos sobre la naturaleza con vistas a un fin social, determinado socialmente mejor, este último sentido, digo, es el que guiará esta serie de vídeos sobre técnica y tecnología que yo me propongo publicar en YouTube. Se trata de una definición simple que pone de relieve la función principal que corresponde a las relaciones circulares, o sea, entre hombres, y radiales, o sea, entre hombres y la naturaleza, dejando bien claro que ambas se pueden distinguir conceptualmente, pero en la realidad no, van juntas. Ni unas ni otras, sin embargo, las circulares y las radiales han desempeñado siempre el mismo papel. En una historia de la humanidad hecha a escala mayor, como la que después de Darwin y los grandes historiadores de los siglos XIX y XX tenemos ante nuestros ojos, es posible observar que por su causa el trabajo ha acabado siendo algo tan diferente de lo que fue. Adopto aquí la terminología de Ortega y Gasset para distribuir el contenido histórico del trabajo y la técnica en tres grandes periodos, pero no me comprometo totalmente con sus ideas, no me comprometo más de lo necesario y les aviso a ustedes de que la incorrecta comprensión de las ideas del maestro de Ortega o los añadidos que procedan de mi pluma son, desde luego, de mi exclusiva responsabilidad. Comienzo a hablar de la técnica del azar, como así le llama Ortega. La naturaleza, según decía Aristóteles en su Física, llega sola, la mayoría de las veces, a su perfección. El niño llega a ser hombre, el potro caballo, la semilla fruto, y así todos los demás seres naturales, que lo son porque llegan por sí mismos a su fin. A veces sucede, sin embargo, que alguno no llega por causa de algún incidente, como el ojo que por causa de la miopía no ve bien. En casos así, la técnica tiene la misión de recorrer el trecho que no ha podido terminar la naturaleza. Las gafas serían entonces el instrumento de corrección del ojo. La técnica es, por tanto, un medio y la naturaleza un fin, según Aristóteles. Ortega y Gasset llamó técnica del azar a la del hombre primitivo, porque según él, durante ese periodo, los hombres no pensaron nunca en sí mismos como inventores de sus propios inventos, de modo que cuando daban por casualidad con alguno no creían haber rebasado el límite de lo natural. Ese periodo habría tenido su vigencia desde hace unos 50.000 años hasta hace unos 10.000. Pero continúa vivo entre nosotros, y no por las herramientas antiguas, que hace mucho dejaron de usarse, sí por el sentido y función a que se las destinaba. Natural es, según esto, la familia, la primera sociedad humana, que existe porque un individuo solo no se basta a sí mismo. Su origen y fundamento es la prohibición del incesto. Si un hombre no puede desposar a su hermana, ésta ha de ser desposada por otro, con el cual resultará emparentado, y él mismo habrá de desposar a la hermana de un tercero, con el cual quedará también emparentado. Sobre las líneas de parentesco así establecidas, que tienden por sí mismas a extenderse indefinidamente, fundaron los hombres del Paleolítico Superior la economía y la política. Una familia es como mínimo un hombre y una mujer adultos, los dos elementos productores básicos. De ahí brotó la primera división del trabajo y la división por sexos. También fue la primera organización política. Siendo la estructura familiar su única estructura, en las unidades domésticas no había lugar para las funciones de mando propias de nuestras sociedades estatales, ni en consecuencia para la división de la población en súbditos y gobernantes.
La diferenciación económica y política tendía a cero. Naturales fueron también en sentido aristotélico las herramientas hechas de piedra, madera y hueso, cuya manufactura y función procedían también de la unidad doméstica. Pero no lo eran por el material de que se hacían, sino por la función que se les asignaba, que consistía en servir de añadido a la capacidad de cada individuo. El cuerpo humano no está bien dotado para excavar la tierra, pero un palo bien manejado prolonga la longitud del brazo, aumenta su fuerza y abre el suelo como la mano o el pie no podrían hacerlo. Tampoco está bien dotado para herir de lejos, pero con una lanza bien esgrimida puede hacerlo. Las herramientas acrecientan la energía de quien las usa y potencia su habilidad. En la economía primitiva ayudan al hombre. La habilidad ha sido más importante que la herramienta casi hasta la revolución industrial. Un efecto importante de este hecho es que cuando una sociedad antigua tiene que incrementar la producción, la presión política recae sobre el trabajo y no sobre la herramienta. En general, cuando la producción aumenta es porque la gente trabaja más o porque trabaja más gente, como dice Marshall Salins, en su libro La economía en la Edad de Piedra. Literalmente Ocasio dice lo siguiente: en su propia vida y con los artefactos que les son propios, los primitivos estaban relativamente libres de las urgencias materiales. Excepto en aquello que se refiere a la comida y al agua, que son excepciones importantes, de los cuales los Kun-Yen-Yae Kalahari disponen en cantidad suficiente, aunque no en exceso, a juzgar por el hecho de que todos ellos son delgados, aunque no escuálidos, todos ellos tenían lo que necesitaban o podían hacerlo. Pues todos los hombres pueden hacer y hacen las cosas que son propias del hombre, y todas las mujeres las cosas que son propias de la mujer. Vivían en una especie de abundancia material a causa de que adaptaban sus utensilios para la transformación de los materiales que en gran abundancia los rodeaban y que se encontraban a disposición del que libremente quisiera tomarlos, es decir, árboles, cañas, huesos para fabricar armas, fibras para tejer cuerdas, altos pastizales para refugiarse o para la transformación de los materiales que alcanzaban para cubrir las necesidades de la población. Hasta aquí lo que dice Marshall Salins en Economía en la Edad de Piedra. Esta forma de organización política y económica impide que haya excedentes. Se consume lo que se produce y se produce lo que se consume. Si alguna vez existe intercambio, va encaminado también al consumo, no a la ganancia. Cuando los bienes sirven para obtener dinero, es porque con el dinero se obtienen bienes. Los bienes conducen al dinero, el cual conduce a bienes. En nuestra sociedad, por el contrario, el dinero sirve para obtener bienes que se emplean para obtener dinero. Es decir, el dinero sirve para obtener bienes que se utilizan para obtener dinero. Esta conocida fórmula de Marx resume la dinámica económica de una y otra sociedad. En la economía primitiva, la producción no va más allá de unas pocas necesidades socialmente establecidas, por lo que el trabajo es por fuerza discontinuo e irregular. Puesto que las necesidades son muy limitadas y el intercambio, si es que existe, está en función de esas necesidades, la gente se abastece por sí misma y se contenta con lo que produce. Y hasta aquí la técnica del azar. Hasta otro momento, amigos.